Hola, ¿cómo están? El objetivo de este video es analizar el concepto de norma, como también sus elementos y su estructura desde la perspectiva de 4 autores distintos. Lo vamos a analizar desde la perspectiva de John Austin, Hans Kelsen, Herbert Hart y Carlos Cosio. Primeramente, ¿por qué les proponemos realizar este análisis? Como ustedes habrán visto o verán en la unidad número 3, no hay una concordancia doctrinaria acerca de cuál es el objeto de estudio del derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el transcurso del tiempo los estudiosos del derecho no se han puesto de acuerdo a la hora de determinar cuál es el objeto del estudio del mismo. Pero en lo que sí hay un consenso y lo que sí se puede determinar es que el derecho tiene una cierta relación con la normatividad. Producto de lo cual, en la unidad número 4 y en este video, lo que vamos a tratar de hacer es tomar a la norma como un elemento aislado y estudiarla de una manera estática. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es estudiar la norma en sí misma. El primer autor en términos temporales de los 4 que vamos a ver es John Austin. Austin fue un jurista del siglo XIX. Esto es muy importante a la hora de evaluar la teoría de Austin, ¿sí? Tengan en cuenta siempre el contexto temporal en el cual él la escribe. Y lo que va a decir el autor es que las normas son mandatos de estructura lógica categóricos. ¿Por qué dice esto? Para Austin son mandatos debido a que son expresiones de deseo emanadas desde un soberano hacia los súbditos que tienen una particularidad. ¿Cuál es esta particularidad? Que el soberano tiene la aptitud de poder ocasionar un daño o un perjuicio sobre los súbditos que no cumplan con esa expresión de deseo. Y este es el rasgo distintivo de los mandatos. Posteriormente dice que tienen una estructura lógica categórica. ¿A qué se refiere con esto? A que el mandato, la orden de deseo, es una orden expresa, directa y sobre todo no está supeditada a ningún tipo de condición para su ejecución. Pongamos un ejemplo, pague sus impuestos. En este caso, esto sería una expresión de deseo emanada desde el soberano hacia los súbditos que no está supeditada a ningún tipo de condición. ¿Se entiende? Por otro lado, Austin nos va a decir que existen dos tipos de mandatos, un mandato primario y un mandato secundario. El mandato primario va a ser aquel en el cual el soberano imponga la conducta a la cual los súbditos deben acudir. ¿Sí? Lo que va a hacer el soberano mediante este mandato primario es prescribir la conducta de los súbditos, y un mandato secundario que mediante el cual el soberano le va a dar la aptitud o la facultad a un grupo reducido de súbditos de sancionar a cualquier persona que incumpla con un mandato primario, ¿sí? Entonces tenemos el mandato primario en la cual se va a prescribir la conducta de los súbditos, y un mandato secundario que le va a brindar la facultad a un grupo reducido de personas de sancionar en caso del incumplimiento de un mandato primario. El autor que primeramente en el tiempo va a criticar la postura de Austin va a ser Hans Kelsen. Kelsen lo que va a decir es que las normas no se expresan como mandatos categóricos, sino que se expresan como juicios hipotéticos. Juicios en términos... Estamos en presente de juicios en términos lógicos cuando dentro de una misma proposición encontramos dos elementos conectados bajo un nexo lógico. En el caso de Kelsen, en la norma primaria encontraremos el elemento del hecho ilícito y el elemento de sanción conectados bajo el nexo de imputación. Por eso Kelsen dice que de estructura son juicios y son hipotéticos debido a que la sanción está supeditada a una condición, que es que se cumpla con el hecho ilícito. Posteriormente Kelsen va a decir que existen dos tipos de normas, una norma primaria y una norma secundaria. La norma primaria es la norma sancionadora, de la que estuvimos hablando, aquella que contiene 3 elementos: el hecho ilícito, el nexo de imputación y la sanción.
El hecho ilícito es aquella conducta que está imputada a la sanción. Recordemos que Kelsen dice que los hechos no son lícitos o ilícitos por sí mismos, sino que lo que le da este rasgo o este carácter de licitud o ilicitud es que estén conectadas hacia la sanción mediante este nexo de imputación. Posteriormente tenemos el nexo de imputación, que es lo que une estos dos elementos, y finalmente tenemos el elemento que Kelsen considera más importante, que es el de sanción. La sanción para Kelsen es una privación forzada de un bien, con o sin sentido económico, por parte de una autoridad competente. ¿A qué se refiere con esto? Privación forzada debido a que a un sujeto lo privan de un determinado bien sin necesidad de acudir a su voluntad. Aquí no va a importar la voluntad del sujeto. Ese bien del cual lo van a privar puede o no contener contenido económico, ¿sí? Si a mí me cobran una multa, me generan un menoscabo económico, por ende el bien del que me privan contendrá contenido económico. No obstante, si a mí me privan de la libertad, no me generará una privación de un contenido económico, pero aún así seguirá siendo una sanción de carácter no económica. Y lo fundamental es que esta sanción debe darse por una autoridad competente, ¿sí? Cuando una autoridad es competente para ejecutar o ejercer una determinada sanción, cuando una norma general lo valida para ello. Debe existir una norma que fundamente o que le dé la característica de poder ejecutar una determinada sanción o aplicar una determinada sanción ante un hecho ilícito. A ver, cualquiera de nosotros podemos privar de su libertad a una persona, ¿sí? Pero eso en términos de Kelsen no sería una sanción, porque nosotros no estamos validados por una norma general para ello, ¿sí? Posteriormente va a decir que existen unas normas secundarias a las que él les va a restar valor y constan de dos elementos: la responsabilidad y el deber jurídico o la obligación. La responsabilidad es la aptitud o la facultad que tenemos de ser sancionados, ¿sí? De que se nos pueda atribuir una determinada sanción, y puede ser directa o indirecta. Pongamos un ejemplo: un determinado sujeto maneja el auto de su padre y atropella a un peatón y lo mata. La sanción penal va a recaer sobre la persona que condujo el auto. Por ende, este va a contener una responsabilidad directa, fue el que ejecutó el hecho. No obstante, al dueño del vehículo, en este caso el padre, se lo sancionará también, debido a que va a tener que pagar una determinada indemnización, ya que tiene una responsabilidad indirecta por ser el dueño del vehículo. Por otro lado, el segundo elemento es el deber jurídico o la obligación, que es ni más ni menos que la conducta que debemos llevar para no cumplir con el hecho ilícito. Pongamos un ejemplo: al que matare se lo privará de su libertad de entre 8 a 25 años. Mi deber jurídico o mi obligación sería no matar para no recaer en ese hecho ilícito. Por otro lado, tenemos a Hart. Hart va a criticar tanto las posturas de Austin como de Kelsen, debido a que dice que estos dos, a grandes rasgos, lo que dicen es que las normas son órdenes respaldadas por amenaza, y no es así. Primeramente, Hart no nos va a hablar de normas, sino que nos va a hablar de reglas. Lo vamos a tomar en este sentido como un sinónimo, pero la realidad es que la regla generalmente es particular y la norma es abstracta y general. Hart nos va a decir que existen dos tipos de reglas: unas reglas primarias, que son primitivas y existen en cualquier sociedad, que lo que van a hacer es regular la conducta, marcar cuál es la conducta deseada y qué pasa si yo no cumplo con esa determinada conducta. Y existen también las reglas secundarias, que estas van a aparecer a medida que la sociedad va evolucionando y existe una determinada estructuración del ordenamiento jurídico. Las reglas secundarias no van a abocarse o no van a ser dirigidas hacia las conductas del hombre como las reglas primarias, sino que se van a dirigir hacia las reglas primarias, ¿sí?
van a tratar sobre las reglas primarias. Y son 3. Reglas de cambio, de reconocimiento y de adjudicación. Las reglas de cambio son aquellas que me permiten a mí identificar cuáles son los procedimientos que debo tomar para crear, eliminar o modificar una determinada norma. Un ejemplo que podemos poner es el artículo 30 de la Constitución Nacional Argentina que nos muestra el procedimiento para reformar la Constitución. Por otro lado, encontramos las reglas de adjudicación que lo que van a hacer es brindar competencias, ¿sí?, a una determinada persona o a un determinado organismo. Por ejemplo, el artículo 116 de la Constitución Nacional va a enmarcar los supuestos en los cuales tendrá competencia el máximo Tribunal de Justicia de la Nación, o sea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bajo los supuestos que estén enmarcados dentro de ese artículo, la Corte podrá proceder. Y por otro lado, tenemos las reglas de reconocimiento que nos permiten identificar si una norma pertenece o no a un determinado ordenamiento jurídico. Siguiendo los ejemplos de la Constitución Nacional, encontramos en el artículo 75, inciso 22, un ejemplo de este tipo de reglas, donde el artículo nos muestra determinados tratados internacionales mostrándonos que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y de hecho le da una característica excepcional que es la jerarquía constitucional, algo que posteriormente van a ver en la unidad número 5. El último autor que vamos a ver es Carlos Cosio. Cosio lo que nos va a decir es que la norma va a tener un carácter, la norma va a prescribir conductas, pero no solo eso, sino que Cosio le da un giro a la norma y la propone como una herramienta nociológica, una herramienta de conocimiento. ¿Por qué? Porque Cosio nos va a decir que la norma nos permite conocer a la conducta, analizarla y valorarla como positiva o negativamente. Cosio nos propone la norma como un filtro entre la conducta y el estudioso del derecho, por el cual uno puede analizar la conducta y valorarla positiva o negativamente, jurídica o antijurídicamente, ¿sí? Para Cosio, la norma, aparte de ser una mera prescripción, ¿sí?, aparte de ordenar conductas, también es una herramienta nociológica. Por otra parte, Cosio va a discernir de los 3 autores que ya hemos nombrado, debido a que él no va a hacer una separación de normas primarias y normas secundarias. ¿Por qué no va a hacer esto? Porque él dice que realizar esta actividad conlleva a una jerarquización dentro de la norma y esto no debe ser así. ¿Por qué no debe ser así? Porque no es más importante la sanción o el cumplimiento, sino que las dos conllevan la misma importancia. Con respecto a la estructura de la norma, Cosio nos va a decir que las normas, en base a su estructura, son juicios disyuntivos. ¿Por qué son disyuntivos? Porque la norma es una, pero la encontramos subdividida en 2 partes. Una faz lícita y una faz ilícita. Estas dos partes de la norma las encontramos unidas mediante una cópula disyuntiva, que en este caso sería la O. Encontramos primero la endonorma, que es la faz lícita de la norma, que contiene 5 elementos. Dado un hecho antecedente, debe ser la prestación de alguien obligado frente a alguien titular. Esta, ¿por qué es la faz lícita? Porque acá no hay un incumplimiento en la norma. Y poniéndolo en un ejemplo claro, sería, dado un contrato de alquiler, debe ser el pago mensual del mismo por parte del locador hacia el locatario, o sea, del inquilino hacia la persona que lo alquila, ¿sí? Esto sería la endonorma para Cosio. Luego aparece la cópula disyuntiva, que es la O, y posteriormente pasamos a la faz patológica de la norma, ¿sí?, a la perinorma, la faz ilícita de la misma, donde hay un incumplimiento, que también consta de otros 5 elementos. Y sería, dada la no prestación, debe ser la sanción
por una autoridad competente frente a la comunidad pretensora. Aquí ya hay un incumplimiento de la norma y lo que se busca es sancionar debido a que la comunidad pretensora, dice Cosio, es la que tiene la facultad de pedir que se cuiden un determinado derecho. En el caso del contrato de locación que habíamos visto, lo que se privará, lo que se cuidará, mejor dicho, es el derecho de propiedad, ¿sí? Respecto al ejemplo que habíamos dado sobre el contrato de locación, sería, dada la no prestación, debe ser la ejecución de un tribunal competente frente a la comunidad pretensora, ¿sí? Aquí lo que se va a hacer es ejecutar a aquella persona que no ha cumplido con una determinada obligación, con una determinada prestación. Esto lo hará un tribunal competente y los que exigen que esto sea así, va a decir Cosio, es la comunidad pretensora. Esto ha sido el video del día de hoy, espero que les haya servido y muchas gracias por escucharlo. Saludos.